Hola, seguimos avanzando en este tercer trimestre. Qué bendición poder estudiar la lección 4 y qué bueno que me permite compartir con usted estos minutos. Hoy nos toca estudiar el poder de la oración, interceder por otros. Veamos las ideas principales de este importante tema, comenzando con el versículo para memorizar que está en Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Orar unos por otros. Los discípulos reconocían el valor de la oración, por eso tomaban tiempo para practicarla. En una de esas oportunidades de intensa oración, vieron el resultado de sus peticiones. Cuando hubieron orado, dice en Hechos 4:31, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es importante notar la secuencia. Oraron, fueron llenos del Espíritu Santo y luego de eso hablaban con valentía la palabra de Dios. Esto fue así porque los discípulos no pedían una bendición simplemente para sí. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido, como se aclara en los Hechos de los Apóstoles, las páginas 30 y 31. Estaban intercediendo por los que necesitaban salvación. Este tipo de intercesión se hace necesaria porque, aunque no podemos verlo, hay una lucha por las almas que se está librando. Un conflicto cósmico. Este conflicto es la guerra ancestral entre el bien y el mal, de la cual Juan nos narra su inicio en Apocalipsis 12, 7 al 9. Después, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es la contienda entre las fuerzas de la justicia y las fuerzas de la oscuridad, entre Cristo y Satanás, y nosotros quedamos en medio. Pero, ¿cómo actúa Dios con respecto a nosotros? A diferencia del enemigo de las almas, Dios respeta nuestra libertad, nunca manipula nuestra voluntad, no coacciona la conciencia ni la fuerza, no usa la coerción que es ajena al principio del amor, base de su gobierno. Él obra en favor del ser humano a través de sus agentes, el Espíritu Santo que viene para convencernos de la verdad divina, los ángeles celestiales que entran en la batalla a fin de influir en nosotros para la eternidad. Además, realiza actos providenciales en nuestra vida para guiarnos hacia Él. Al quedar en medio de este conflicto y al estar involucrados en él, debemos tomar conciencia de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice en Efesios 6:12. Por lo tanto, no podemos defendernos por nuestros propios medios con armas humanas, sino que debemos recurrir a las armas provistas por Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, como nos dice 2 Corintios 10:4. ¿Y cuál es esa arma poderosa en Dios? La oración. Por medio de ella desatamos el poder de Dios en favor de aquellas personas por las cuales intercedemos por su salvación. Es que forma parte del plan de Dios concedernos, en respuesta a la oración hecha con fe, lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Nos dice en El conflicto de los siglos, la página 580. En respuesta a nuestra oración de intercesión por aquellos que queremos ver salvos, se abren canales de bendición y Dios puede obrar poderosamente en su favor. Podemos aprender mucho de Jesús, el poderoso intercesor. En su vida aquí en la tierra, Jesús se mantenía en constante comunión con su Padre. Con frecuencia, Él se apartaba a lugares desiertos para orar, nos dice Lucas 5:16. Reconocía que en la batalla entre el bien y el mal, la oración es un arma poderosa para vencer a las fuerzas del infierno. Es la manera de combinar nuestra impotencia y debilidad con la omnipotencia de Dios.
Mientras desarrollaba su ministerio, oró por sus discípulos, por personas específicas, por ejemplo, intercediendo por Pedro, a quien le aseguró, anticipando su negación: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Lucas 21:32. Hoy se nos asegura en Hebreos 7:25 que en el cielo Jesús, ocupándose de nuestra salvación, intercede por nosotros. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta también debería ser nuestra actitud: persistir en oración en favor de otras personas, intercediendo ante el trono de Dios por su salvación. Otro buen ejemplo de intercesión en favor de otros son las oraciones intercesoras de Pablo. En sus cartas podemos ver que él dedicaba tiempo a orar por las iglesias de Éfeso, de Filipos, de Colosas, por sus colegas Timoteo, Tito, Juan Marcos, por los nuevos conversos en las iglesias que estableció. Es que Pablo sabía que cuando oraba sucedía algo que no sucedería si no oraba. Cuando escribe a los Efesios, les comenta los diferentes pedidos que hace por ellos. En el capítulo 1, los versículos 17 al 19 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Hablemos ahora de los poderes invisibles en acción. Daniel descorre el velo y nos permite ver lo que está sucediendo sin que nos demos cuenta. Él ayunó y oró por 3 semanas intercediendo por su pueblo. Nos cuenta en el capítulo 10, en los versículos 12 al 14, que al final de las 3 semanas se le apareció un ángel que entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de sucederle a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. El príncipe de Persia no era un hombre, es una forma de representar a Satanás. Miguel es uno de los nombres que se le da a Jesús cuando se lo presenta como el comandante de los ejércitos del cielo que combaten directamente contra Satanás. Antes de que Daniel recibiera la respuesta a su oración, hubo una lucha que Daniel no pudo ver, de la cual se da cuenta cuando el ángel se lo dice. Lo mismo sucede ahora cuando oramos intercediendo. Hay oposición de parte del enemigo, pero Jesús también está trabajando para responder a esas oraciones de intercesión. Y debemos estar seguros que ninguna quedará desatendida. Por supuesto, este tipo de oración no debe ser vaga. Debe haber foco en la oración, es decir, debe ser específica. Ya hemos visto que tanto Jesús como Pablo oraron por personas específicas, por pedidos específicos. En el Antiguo Testamento encontramos que tanto Samuel como Job enfatizan la necesidad de una intercesión ferviente, sincera y específica. Samuel afirma: lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. En 1 Samuel 12:23. Job, por su parte, dice: ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. En Job 16:21. Es nuestra responsabilidad suplicar a Dios por los hombres y las mujeres que no conocen a Cristo, incluso por aquellos que, conociéndolo, han tenido algún traspiés en su caminar con el Señor. Como dice en 1 Juan 5:14 al 16, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte.
hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Es que cuando oramos intercediendo por alguien, nos convertimos en un canal de bendición de Dios. En Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, la página 309, se nos asegura que Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival, porque teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. La oración nos conecta con la fuente del poder divino, y cuando es la intercesión en favor de hombres y mujeres perdidos, facilita y faculta al Señor continuar trabajando en favor de la salvación de estas personas. Cuando oramos para interceder por otros, podemos estar seguros de que es una oración que no se perderá en el vacío o en el olvido. Los ángeles ministradores esperan junto al trono para obedecer instantáneamente el mandato de Jesucristo de contestar cada oración ofrecida con fe viva y fervorosa. Se nos asegura en Mensajes Selectos, tomo 2, página 471. Cuando buscamos a Dios e intercedemos por los demás, Dios obra en nuestros propios corazones para acercarnos a Él y nos da la sabiduría divina con el fin de alcanzar a aquellos por quienes oramos para su reino. Él trabaja poderosamente en su vida para atraerlos a Él y en las nuestras para que seamos los instrumentos para traerlos al Señor.